Seguimos con las leyes y el asesoramiento aquí en la Gesto y Gestoría. Ante todo, felicitando a todos nuestros suscriptores, seguidores y clientes en el día de su cumpleaños y en el día de su santo, como siempre, hoy 9 del 9 de 2025. Que paséis un feliz día de vuestro cumpleaños y el día de vuestro santo. El proyecto se votará la semana que viene y todavía no hay acuerdos. Díaz dice que está segura de que obligará a miles de pymes a reducir jornada, aún sin apoyos en el Congreso. La ministra de Trabajo sigue convencida de que aprobará la reducción de jornada que dispararía los costes de miles de autónomos y pymes con empleados. Falta menos de una semana para la votación en el Congreso y por el momento no tiene apoyo suficiente. La ministra de Trabajo sigue convencida de que aprobará la reducción de jornada que dispararía los costes de miles de autónomos y pequeñas empresas. Las distintas patronales se estiman un impacto de más de 12.000 millones de euros para las pymes debido a las horas extra que tendrían que asumir o la pérdida de ingresos por tener que cerrar más tiempo al no tener empleados suficientes para todo el horario. A día de hoy asegura estar convencida de que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales saldrá adelante, puesto que cuenta con un apoyo social parlamentario. Las declaraciones chocan con las matemáticas del propio Parlamento y también con la falta de apoyo que ha tenido en el último año por parte de las asociaciones de autónomos y la patronal de empresarios. A principios de verano ya se aplazó la votación de esta medida, puesto que el Gobierno no logró los apoyos parlamentarios de Junts ni tampoco del Partido Popular. Ahora mismo estos serían los dos grandes escollos que deberían superar la ministra de Trabajo, puesto que no cuenta con la mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto de reducción de jornada el próximo miércoles, cuando llegará la norma al Parlamento. A esto se suma que tanto la patronal COE como las asociaciones de autónomos llevan meses oponiéndose a la aprobación de esta reducción de jornada por vía Real Decreto. Según las organizaciones, la rebaja a 37 horas y media tenía que haberse aprobada en cada convenio y teniendo en cuenta la realidad de cada tamaño de empresa y su sector. Dice estar segura de que aprobará la reducción de jornada, pero sigue sin apoyo del Congreso. Pese a ello, asegura que la reducción de la jornada saldrá adelante, convencida de que la medida está ganada en la calle. Sin embargo, reconoció que los números en el Congreso no acompañan. El PP ha dejado claro que no apoyará la iniciativa y que no presentará alternativas. El segundo gran escollo es Junts por Cataluña, que mantiene sus reservas y ha registrado una enmienda a la totalidad. Se explica que sigue negociando con la formación independentista, consciente de que su posición es clave para que la reforma prospere. Junts argumenta que la reducción de jornada en los términos actuales puede afectar de manera desproporcionada a las pymes y autónomos, por lo que exige ajustes para valorar un eventual apoyo. La ministra no descarta negociar posibles ayudas a las empresas más pequeñas, aunque la última vez que negoció algo similar terminó proponiendo subvenciones como las actuales del kit digital. La reducción de jornada que plantea Díaz no diferenciará por sectores. El Gobierno había planteado aplicar la primera fase de la reducción en 2025, bajando de 40 a 38 horas y media semanales, y una segunda fase en 2026 hasta las 37 horas y media. Tal y como está diseñada esta norma, a día de hoy afectaría a cualquier relación laboral sin diferenciar por tamaño de empresa, lo que generó una fuerte oposición entre los pequeños empleadores. Como ya denunciaron organizaciones como ACTA, CEPIME o COE, la rebaja de jornada sin reducción salarial implicaría automáticamente un aumento del coste por hora trabajada. Para muchos autónomos empleadores, eso supondría una factura anual difícil de asumir. Por ejemplo, ACTA estima que el impacto global de la medida superaría los 12.000 millones de euros anuales, una cifra que podría traducirse en destrucción de empleo, subida de precios o cierre de negocios. Los autónomos y pymes tendrían que pagar más horas extras si finalmente se reduce la jornada. Según el presidente de ACTA, en el momento en el que entre en vigor la reducción de la jornada laboral, un autónomo no va a cerrar una hora ni media hora antes su negocio, sino que asumirá la reducción de jornada que tengan sus trabajadores. Desde el principio se advirtió de que ante una eventual reducción de la jornada los autónomos tendrían dos opciones. La primera sería cerrar antes su negocio para compensar la menor disposición de horas en su plantilla, y la segunda sería aumentar sus costes contratando más horas extra para paliar el tiempo que se está dejando de trabajar a causa de la reducción de jornada. La mayoría de los autónomos escogerían esta segunda opción de llevarse a cabo finalmente esta rebaja. Un negocio cualquiera, sin importar el sector, que quiera mantener la misma productividad cada semana, tendría que asumir un coste de 2 horas y media extras semanales, 10 horas mensuales, para obtener la misma productividad que antes de la reducción de jornada. Esto sin tener en cuenta algunos negocios de actividades como la hostelería o en general del sector servicios, que aunque tengan un incremento de la productividad, deberían asumir de igual manera estas horas extra, puesto que no pueden estar abiertos menos tiempo. El sobrecoste medio podría superar los 200 euros al mes por empleado. Según el Estatuto de los Trabajadores, la cuantía a percibir por cada hora extra no podrá ser en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria, aunque numerosos convenios colectivos establecen un recargo sobre esta cantidad, por ejemplo, un 50% más del valor de la hora ordinaria. Siguiendo este ejemplo, un asalariado que cobre el salario medio en 2025, que ronda los 2.100 euros, percibiría una media de 20 euros por cada hora extra. En el supuesto de que el negocio quisiera cubrir exactamente las 2 horas y media que se trabajaría
la jornada de cada trabajador semanalmente, debería pagar 10 horas extra mensuales o lo que es lo mismo, una media de 200 euros más por empleado para cubrir ese tiempo. Ahora vamos a explicar cómo montar un negocio de farmacia o de lotería. Solo es posible con traspaso. Los asesores sabemos cómo hacerlo y os lo voy a asesorar ahora mismo. Montar un negocio de farmacia o lotería solo es posible con traspaso. Nosotros los asesores sabemos cómo hacerlo. Son negocios regulados y su transmisión depende de herencias, donaciones o compraventas. Con un mercado cerrado a nuevas aperturas, los emprendedores que quieran abrir una farmacia o un despacho de loterías están obligados a coger un traspaso. Hay asesores especializados habemos asesores especializados en estos tipos de negocio. Entrar en el negocio de farmacias o loterías solo es posible con traspaso. En España hay negocios en los que la única manera de emprender es a través de la compraventa de licencias y asistentes. Es el caso de las farmacias y de las administraciones de loterías, en donde despachos especializados os cargamos de acompañar a los interesados en todo el proceso. Así, para quienes buscan convertirse en autónomos y poner en marcha un negocio regulado y estable de este tipo, contar con nosotros los asesores es la clave para no cometer errores. En el caso de las farmacias, solo un farmacéutico puede ser titular de una oficina y la transmisión de las mismas está limitada a la herencia, la donación o la compraventa. Por otro lado, para las administraciones de lotería no se convocan nuevas licitaciones desde hace más de una década, por lo que la única vía es la compra de una administración existente. De modo que ambos escenarios, los gestores, nosotros nos convertimos en intermediarios imprescindibles para dar seguridad al comprador y vendedor. Los negocios de lotería o farmacia se transmiten solo comprando o heredando la licencia. Al frente administrador de la empresa que resumió este mercado, en particular, no haberse convocado nuevas licitaciones desde hace más de 10 años, el mercado queda acotado a unas 4.100 administraciones. Esa limitación provoca que el valor de una administración tienda a revalorizarse cuando vuelve a ponerse a la venta. Por su parte, en esta misma área señalamos que la forma de transmisión, donación, herencia o compraventa no condiciona el perfil del comprador. Explicamos que lo que realmente lo define es el farmacéutico y la capacidad de adaptarse a la normativa vigente. En lotería se identifica perfiles diferentes en función del tamaño de la inversión. El precio de una administración de lotería oscila entre los 200.000 y 1,5 millones de euros, lo que permite perfiles de autoempleo, negocio familiar o inversión diversificada. Aunque no se trata de un negocio de rentabilidad espectacular, se asegura tienen un valor seguro de reventa. Uno de los aspectos más discutidos en los últimos años es la comisión que reciben los loteros por la venta de los boletos. Los administradores recuerdan que el sorteo de Navidad representa 1/3 de las ventas totales de los juegos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SELAE. Y se añade que solamente con que las comisiones de este sorteo subieran del 4,5% al 6%, el valor de venta de las administraciones aumentaría un 15%. Como responsable de gestión de clientes y contabilidad, subrayamos que la rentabilidad depende de muchos factores. Hay farmacias muy pequeñas que son muy bien gestionadas y pueden llegar a ser más rentables que otras que son de mayor tamaño o están en lugares estratégicos. No hay una receta única porque influyen ubicación, facturación y capacidad de gestión. Según el Observatorio del Medicamento de la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles, la farmacia media facturó en 2024 unos 1,12 millones de euros, de los cuales 790.099 euros correspondieron a medicamentos financiados y 334.273 euros a productos de consumer health. La rentabilidad de esta facturación depende de un sistema regulado por el Real Decreto Ley 823/2008, que fija un margen del 27,9% del precio para fármacos de hasta 91,63 euros y cantidades fijas por envase para importes superiores. El proceso de transmisión de una farmacia comienza con la búsqueda de un local en venta que cumpla las características que busca el farmacéutico. Se explica que acompaña la negociación de principio a fin, desde el contrato de arras a la formalización ante notario. Se resume: en cuanto al precio de transmisión de una farmacia, no existe un registro público y depende, por tanto, de factores como la ubicación, la facturación o la estructura de gastos. Informes de Pharmaconsulting explican que durante años se usó la referencia de multiplicar las ventas por un coeficiente, pero hoy el valor real se determina a partir de un plan de negocio y de la capacidad de financiación del comprador. En el caso de las administraciones de lotería, el procedimiento arranca con la tasación del negocio. Se recaban distintas informaciones para ello: las comisiones obtenidas en un histórico de 5 años, el precio del alquiler del local, su estado, ubicación y más de 40 referencias que nos van a proporcionar un guarismo. Una vez aceptado, se pone en marcha la venta y el cambio de titularidad, que puede tardar unos 4 meses. Como crisis como la pandemia, en el peor momento de la pandemia, las administraciones de lotería que no volvieron a abrir fueron mínimas en comparación con otros negocios. Esa resiliencia es uno de los factores que más atrae a inversores y compradores.
Luego estaría la digitalización y nuevo modelo de negocio para las farmacias. En el ámbito de la botica, las transformaciones vienen de la mano de la digitalización y la diversificación de servicios. Gracias a herramientas como programas de gestión, robots o incluso la IA, el farmacéutico de hoy puede dedicar más tiempo a ofrecer consejos sanitarios. La tecnología optimiza el tiempo tanto en farmacias urbanas como rurales. La farmacia rural eleva costes unitarios y reduce rotación, afectando rentabilidad y valoración. La respuesta pasa por diversificar servicios, apostar por la digitalización y aprovechar las ayudas públicas que buscan estabilizar ingresos. Destacamos que se ve una evolución clara del modelo hacia una farmacia de servicios. La tendencia es que la farmacia se reconvierta cada vez más en una farmacia de servicios en la que el paciente encuentre todo lo que necesita. El aumento de la profesionalización del farmacéutico será paralelo a ese proceso. Por su parte, se explica que el mercado de administraciones de lotería sigue al alza. Nuestro objetivo es llegar al 50% del mercado en los próximos 3 años, tanto en número como volumen de ventas. Según sus datos, un 95% de las administraciones que se vuelven a vender lo hacen a un precio superior al de la anterior venta. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal, Gestoría YouTube.